5, versículo 15. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor, te damos gracias. En esta noche te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros y llamarnos a traernos a tu presencia. Y te pedimos, Señor, que con el poder de tu palabra hoy tú nos toques, nos hables, toques nuestro corazón, nuestra conciencia, conviertas nuestra alma para la gloria de tu nombre, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu se mueva en medio de nosotros y que haga, Señor, tu voluntad en esta noche en medio de tu pueblo. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con oración de gracias. Amén. Dice en la versión del lenguaje actual: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Bueno, dice, aprovecha bien el tiempo. Acá dice, piensan, vivan como gente que piensa bien lo que hace. Hay algo que los hombres tenemos que es valioso, que es muy valioso, pero que a pesar de ser tan valioso, no lo cuidamos, porque aquí en esta versión habla de tener cuidado. A pesar de ser algo valioso que tenemos, que Dios nos ha dado, como le digo, es algo que no se lo cuida como debería hacerlo. ¿Y qué es eso valioso que nos ha dado Dios y que no lo cuidamos con el esmero, con la atención, que no le ponemos la atención que debemos tener? Es el tiempo. Por eso aquí en esta palabra dice, aprovechen bien el tiempo. El tiempo es algo que Dios nos ha dado, un tiempo, y es tan valioso que se lo compara ¿a qué? El tiempo. Al oro. Dice que el tiempo es oro, dando a entender lo importante y lo valioso que es. Pero mire que el ser humano tiene un comportamiento, por eso dice, tengan cuidado cómo se comporta. El comportamiento del ser humano es un comportamiento necio o tonto, como dice aquí. ¿Por qué? Porque no cuida su tiempo, no cuida el tiempo que tiene, no se pone a pensar lo que hace con el tiempo que tiene. Simplemente va haciendo las cosas sin pensar lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Al no cuidarse el tiempo ¿qué pasa? Se pierde. Y si hay algo que no se puede recuperar, es el tiempo. Por eso es que dice aquí, aprovechen el tiempo porque los días que son malos. Acá dice, aprovechen cada oportunidad que tienen de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. ¿Por qué dice que estamos viviendo tiempos o días malos? ¿A qué se refiere? Se refiere a esa sensación, a esa percepción que tiene la gente. Sara, ¿por qué no te sientas? Aquí la Biblia está haciendo referencia a esa percepción que tenemos todas las personas. Yo creo que todos hemos sentido que el tiempo, por lo menos los días en nuestro tiempo, son como más cortos, como que el tiempo se pasa más rápido, ¿sí o no? Todos, de pronto a veces hasta nos quejamos porque no alcanzamos a hacer las cosas que deseamos o que tenemos que hacer cada día. El tiempo se nos pasa volando, decimos, ¿no? Y todos tenemos esa sensación, y todos, algunos, como le digo, son de queja, pero otros, como en admiración, nos damos cuenta, sentimos eso, que el tiempo se está pasando más rápido. ¿Amén?
Y eso no es una percepción, eso no es una sensación simplemente. Eso es una verdad. Esa es una realidad. Es real. El tiempo, estamos viviendo nosotros en una época, estamos viviendo en un momento de la historia del ser humano en donde los días se están haciendo más cortos, en donde el tiempo se está acabando, en donde el tiempo se está acortando. Los días de hoy no duran los mismos que duraban antes. Eso, como le digo, no es solamente un sentimiento, no es una apariencia, es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque es algo bíblico. La Biblia dice, por allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24, Jesús habló acerca de las señales del fin. Y una de las señales del fin es que Dios va a acortar los días. ¿Y sabían? Esa es una señal del final de los tiempos. Vean el capítulo 24 de Mateo. Dice que Dios va a acortar los días. Por eso los días se pasan más rápido. Y eso es así. Pero yo me acuerdo cuando era niño, y hace poco que Carmen me preguntó, ¿te acuerdas? Y cuando íbamos para Villa, me decían que el tiempo como que pasa rápido. Y yo le decía, eso es por el ritmo de vida que uno lleva, las ocupaciones que uno tiene y uno como que vive acelerado. Pero realmente la verdad es que los días son más cortos, que Dios ha acortado ese tiempo y está ahí escrito, Jesús lo habló, está profetizado, y esa es una señal de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Por eso es que el tiempo no alcanza. Ahora, ¿por qué Dios acorta esos días? Pues dice ahí en el libro de Mateo, primero que debemos entender es que es la voluntad de Dios. Dios así lo estableció, Dios así lo quiere. ¿Para qué? Primero, para que no nos quejemos con respecto a esa situación. Lo que tenemos que hacer, si usted siente que el tiempo no le alcanza, si usted siente que la vida se le está pasando así, rápido, ya estamos a medio de año. Les decía, cuando yo era pequeño, la época más bonita siempre me ha parecido diciembre. Y cuando yo era niño, eso, para que llegue diciembre era larguísimo. Eso era largo, era. Acaba de esperar cuánto, ahora no se espera nada, eso ya mismo está, ¿sí o no? Y eso no es solamente, como le digo, no es solamente una sensación, no es solamente una idea, no es un pensamiento, es real, así es, está pasando más rápido el tiempo. Y entonces, de las cosas que debemos entender, primero, esa es la voluntad de Dios, Dios así lo quiso. Por lo tanto, es una voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, eso es bueno para nosotros. Porque la voluntad de Dios es que es agradable y es perfecta. Y entonces, usted, lo que debemos hacer de ahora en adelante, si usted sigue con esa sensación y la va a seguir a medida que pasen los tiempos, los años, los días, va a sentir que más rápido se pasa. En lugar de quejarse, de lamentarse, todo, entienda. Esa es la voluntad de Dios, dele gracias al Señor por eso. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué Dios decidió acortar los días? ¿Ah? ¿Por qué dice la Biblia? Porque todo eso está escrito en la Biblia. ¿Por qué Dios quiso acortar los días en los últimos tiempos? Porque aparentemente parece que fuera algo malo. No, es que como ya no nos alcanza tiempo, no tenemos más tiempo, no nos alcanza el día para hacer todo lo que necesitamos hacer, parece que fuera algo malo, pero es algo bueno. ¿Por qué? La respuesta está en que Dios decidió acortar los días para que nosotros podamos ser salvos. Así dice la Biblia, que en el final de los tiempos Dios acortará los días, porque si no, dice, nadie podría ser salvo. ¿Eso qué quiere decir?
que el hombre está usando mal el tiempo, que en lugar de usar el tiempo para la salvación, lo está usando es para su perdición. Está malgastando el tiempo, no está aprovechando el tiempo para su salvación. Y entonces, al perder, al desperdiciar, al descuidar el tiempo el ser humano, al vivir de una forma necia en el tiempo que Dios le da, el hombre se puede echar a perder, se puede condenar. Y por eso es que entonces Dios decidió acortar los días de los últimos tiempos para que algunos podamos, o para que algunos puedan llegar a ser salvos. ¿Sí me está haciendo entender? Esa es la razón por la cual usted hoy siente que el tiempo se pasa más corto. Ahora, le decía, el tiempo, para que nosotros podamos aprovechar el tiempo, debemos hacer esta reflexión. Le decía hace un momento que el tiempo se lo compara con el oro. ¿Ven? El tiempo es oro, eso quiere decir tiempo igual a oro. ¿El oro es igual a qué? Cuando usted tiene un billete por ahí, ¿quién tiene un billete? Todavía dicen los billetes por ahí, dicen 20,000 pesos oro, dicen, ¿no? 1,000 pesos oro, dicen, ¿no? Los billetes, no sé si las monedas, los billetes dicen así, sí, todavía dicen así. Y entonces el tiempo, siguiendo con la comparación, viene siendo dinero. Es comparado con el dinero. Ahora, el dinero, ¿por qué hago esta comparación? Para que entendamos bien lo de aprovechar el tiempo. ¿A qué se refiere? Usted o cualquier persona tiene dinero. El dinero se lo puede usar para dos cosas. El dinero usted puede hacer dos cosas, mejor dicho. Una, se lo puede gastar. ¿Ven? Y dos, ¿qué puede hacer? Invertir. Usted cuando tiene dinero puede o gastárselo o invertirlo. Y así mismo es con el tiempo. Usted el tiempo puede gastarlo o puede invertirlo. Y ahí vamos entendiendo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión? ¿Quién me puede decir? Sandra, que estudió, tú estudiaste algo de administración financiera. ¿Cuál es la diferencia? Sí, digamos, una sencilla y práctica. El gasto pues acabó, y si invierte pues se produce más. Exacto, por ahí. La diferencia entre el uno y el otro es que el uno produce beneficios y el otro no. La diferencia entre gastar el tiempo y invertir el tiempo es que cuando tú inviertes el tiempo, de ese tiempo que tienes vas a ser beneficiado. Pero cuando tú gastas tu tiempo estás perdiendo, el tiempo se te va y no va a volver. La inversión se devuelve y con utilidades, con ganancias, que hace que uno mejore. Por eso en los países como el que vivimos, que son capitalistas, ¿en qué se basa la economía de los capitalistas, de los países capitalistas? En gente que tiene dinero para invertir, los inversionistas. Y esa gente es la que menos hace y la que más gana. Pone su dinero, los otros son los que trabajan y ellos siempre reciben. Y reciben utilidades conforme a su inversión. Produce rendimientos. Y entonces, así como entonces el dinero es oro es dinero, así como el dinero se puede gastar y se puede invertir, así el tiempo que nosotros tenemos lo podemos gastar o lo podemos invertir. Una cosa que debemos hacer entonces, ¿a qué se refiere con aprovechar bien el tiempo? Lo que está diciendo es inviertan el tiempo. Hagan inversiones de su tiempo. No gasten su tiempo. No desperdicien, no malgasten su tiempo. No se consuman su tiempo, inviértanlo. O sea, hagan cosas, y ahora dice más adelante, dice, de acá en esta versión dice, viva como gente que piensa lo que hace. Entonces, para que usted pueda saber o invertir, le decía primero, sería bueno que nosotros examinemos todo lo que hacemos cada día de nuestra vida y llegar a determinar si qué tantas de esas cosas usted hace con el tiempo que tiene cada día, qué tanto de eso es una inversión y qué tanto de eso es un gasto.
Ya le dije la diferencia. Usted se va a dar cuenta si es una inversión, si eso que está haciendo más adelante le va a producir unos frutos, unos dividendos. Si en el futuro eso que usted está haciendo le va a producir un mejoramiento y le va a dejar más ganancias a usted, entonces esas cosas que está haciendo allí, en ese tiempo, usted está haciendo una inversión. Amén. Pero si usted se revisa y se examina y se encuentra que está haciendo cosas, pero que más adelante no le van a producir nada, usted está gastando el tiempo, está perdiendo el tiempo. Y eso tiene que estar bien claro. ¿Para qué? Para que la mayoría de nuestro tiempo sea invertido. Mire, cuando uno invierte, aprende a aprovechar el tiempo, a invertir el tiempo, un resultado en términos generales después, en el futuro, en el tiempo, es que va a tener más tiempo libre. Una consecuencia de gastar el tiempo es que más adelante le va a llegar tiempos en donde le va a faltar. Por eso es que le decía, hoy uno siente, si usted siente que el tiempo, los días se le pasan y no alcanza, eso significa que usted ha gastado mucho tiempo antes. ¿Sí me está haciendo entender? Vuelvo al ejemplo a la comparación con el dinero. Si usted no tiene su dinero y se lo gasta, más adelante le va a faltar. Más adelante le va a faltar. Y se acabó el dinero, pero le va a faltar. ¿Sí me va a entender? Pero si usted hoy tiene dinero y lo invierte, en el futuro usted no le va a faltar. Va a tener su dinero y va a tener más todavía. Y eso más que reciba va a hacer que usted pueda tener una vida mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, aquí hace la comparación o dice que no seamos, dice, tengan cuidado cómo se comportan, no como tontos, no como necios, dice. Entonces, hay unos, desafortunadamente la mayoría, se comportan de esa forma tonta, necia. No se dan cuenta de lo que están perdiendo, que están desperdiciando su tiempo. Y entonces, entre más joven es uno, entre más temprana edad tiene uno, es más importante que uno aprenda a invertir el tiempo, a aprovechar bien su tiempo. Pero mire que uno observa el comportamiento de la gente, de los jóvenes, sobre todo los jóvenes, pierden mucho su tiempo, malgastan mucho su tiempo. ¿Y cuál les decía? La consecuencia de gastar el tiempo es que más adelante le va a faltar tiempo. Por eso, cuando quisiera más adelante, digamos, cuando tenga 40, 50, 60 años, quisiera descansar, quisiera tener una vida tranquila, no puede, le toca seguir trabajando. 70, 80 años, le toca seguir trabajando. Porque no invierten bien. Si ustedes quieren llegar, por ejemplo, a los 60, 70 años, 50, y tener tiempo para disfrutar, tiempo libre, para descansar, para pasear, para estar tranquilos en su casa, para compartir con su familia, con sus hijos, si tienen nietos, para disfrutar de esos nietos, para vivir así tranquilos, reposados. Si usted se imagina una vejez así, en una casa de campo, bonita, en su mecedora, ahí tranquilo, mirando los nietos correr por ahí, y teniendo todo cómodo en su casa, y si quiere algo de comer, lo pide nomás y come. Si usted se imagina esa vida así, usted desde ahora tiene que aprender a invertir el tiempo para que cuando llegue a la vejez usted tenga tiempo para eso. ¿Sí me estoy haciendo entender ahí? Tiene que ahora pensar bien lo que hace con el tiempo que tiene. Tiene que definir lo que le estoy diciendo. Hágase una lista, hágase, como les he dicho en otras ocasiones cuando les digo lo de las finanzas, cuando hablamos de finanzas en el hogar, les digo, con papel y lápiz, póngase a escribir, a pensar lo que está haciendo usted cada día y defina de eso de ahí qué son inversiones y qué son gastos. Y si la mayoría de ese tiempo usted dice es inversión, siga por ahí, va bien. Usted, a medida que pase el tiempo, a pesar de que los días se vayan acortando,
A usted no le va a faltar el tiempo para descansar, para disfrutar, para vivir bien, para vivir tranquilo. Pero si la mayoría de esas cosas que usted hoy, de pronto, si hace esa cuestión, si ojalá lo haga, si hace ese ejercicio, si se da cuenta que la mayoría de las cosas son gasto de tiempo, mal gasto de tiempo, perdiendo el tiempo, haciendo cosas que no le van a producir un beneficio en el futuro, usted más adelante le va a faltar el tiempo, no va a alcanzar, va a querer descansar, va a decir, no, yo ya no quiero trabajar, pero toca seguir. Yo ya quisiera jubilarme, pensionarme, no se puede, toca seguir. Ya estoy viejo, ya estoy vieja, pero tocará seguir. Porque le va a seguir faltando. Y otra, va a vivir en afanes, en angustias y en carreras. Porque es que cuando el tiempo falta, cuando a uno no le alcanza el tiempo, es cuando uno se afana. ¿Cierto? Cuando uno tiene mucho tiempo todavía por delante, ¿qué pasa? Tranquilo, ¿no? Y ese es un engaño, por ejemplo, en el que las personas vivimos, sobre todo, como les digo a los jóvenes, pongan atención. Uno cuando es joven cree que tiene todo el tiempo por delante. Y ya le estoy dando la noticia, usted no tiene todo el tiempo por delante. Peor con esa voluntad de Dios que Él decidió acortar los días. Eso quiere decir que las cosas más adelante se van a poner más duras. Por eso sentimos eso, que antes los tiempos eran más fáciles. La vida antes era más fácil, ¿sí o no? Pero a medida que van pasando los años, la vida se vuelve más complicada. Y a ustedes, muchachos, yo por ejemplo cuando pienso en mis hijos y en el futuro de ellos y en cómo será el tiempo en que ellos viven, desde jóvenes así como ellos, a ratos me da como tristeza. Y más que tristeza, no, como preocupación de enseñarlos a ellos y de procurar uno como padre hacer las cosas bien, porque el tiempo en el que ellos van a vivir va a ser más duro que en el que uno vive. Y así es ustedes más adelante, como les digo, más complicado, más difícil va a ser poder proporcionarse, poder tener una buena vida, poder tener un buen futuro, como hablábamos en estas semanas de ese hombre que trabajó durísimo y llenó los graneros y le dijo, alma, bueno, como procurando darse un buen futuro. Eso va a ser difícil. Entre más pasan los años, más complicado. Por eso es que ahora ustedes tienen que aprender a invertir su tiempo, ¿eh? Para que al futuro les vaya mejor. Ahora, entonces les decía, esa es la voluntad de Dios, acortar los tiempos. Y entonces, el problema no es la falta de tiempo. Eso que sentimos ahora, que nos falta el tiempo, que usted de pronto siente que se le pasa el día, se le pasan las semanas, se le pasan los meses y no alcanza las cosas. El problema no es que no tengamos tiempo, porque a pesar de que el Dios lo acorta, se sigue cumpliendo la palabra que dice todo tiene su tiempo. ¿Ven? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ni quejarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como lo dice aquí, pensar bien lo que hacemos. O sea, escoger bien lo que hace. Le voy a decir una característica del gasto. Cuando queda algo dentro de la categoría del gasto. Cuando uno satisface sus deseos. Por eso es que uno en esta vida no se debe acostumbrar a hacer solamente lo que uno quiere. Sino lo que debe hacer. Sino lo que debe.
Cuando usted hace solo lo que le gusta, solo lo que quiere, lo que usted desea, o dedica su tiempo en lo que usted desea, por lo general ese tiempo es perdido. Le voy a dar un ejemplo. Uno cuando está terminando el colegio, uno se pone a pensar y ya tiene por lo general definido algo que le gustaría estudiar, ¿sí o no? ¿Tú ya tienes? ¿Qué te gustaría estudiar? Y entonces uno tiene el deseo de estudiar, digamos, no en administración, pero por lo general a veces se le presenta a uno alguna situación y termina su colegio y no puede estudiar eso. Eso me pasó a mí. A mí me gustaba la contabilidad y yo deseaba siempre estudiar eso. Pero cuando terminé, como tenía que trabajar y solamente tenía que buscar la posibilidad de estudiar en la noche, en las noches en la universidad no había esa carrera. Y entonces no había lo que yo quería. Entonces tenía esta posibilidad, esperar que pase el tiempo, a ver si de pronto en algún momento la ofrecían esa carrera, o si mis condiciones cambiaron y podía estudiar de día la carrera, esperar, o aprovechar el tiempo y ponerme a estudiar. Y otra cosa, pero lo importante era ponerme a estudiar, porque el estudio, todo el tiempo que uno invierte en capacitarse, esa es una inversión, por ejemplo. Todo el tiempo que usted se la pasa pegado ahí en el WhatsApp es gasto. Todo el tiempo que se la pasa usted en el computador chateando o mirando el Facebook es gasto. ¿Qué beneficio le trae eso? ¿Ah? ¿Qué fruto le va a traer? Y mire ahí, ahora, haga este ejercicio. ¿Cuánto tiempo al día usted se la pasa en el chat? Hay unos que es harto, otros no, pero cada uno haga. Y eso multiplíquelo por 7. Y después lo multiplica por 4. Y después lo multiplica por 365. ¿De cuántos días le da? Y se va a dar cuenta cuántos días usted pierde al año. Ahora, si usted y haga eso y multiplíquelo después por los años que usted quiera vivir aquí en la tierra. ¿Ah? ¿Alguien más o menos cuánto se tarda en una conversación, una chat de esos? ¿Cuánto tiempo más o menos se tardan al día? Alguien que, a ver, lo hacemos rapidito ahí en el ejemplo. ¿Cuánto será? ¿Unos 30 minutos? No, pues de seguido no se le queda. ¿Más? Uy, yo pensé que estaba exagerando. No, para que veas que hay y sobre todo, ¿saben quién? Los jóvenes. Y sobre todo los jóvenes son los que más todavía. Y entonces póngale, claro, ¿qué va a hacer? Digamos 30, y eso que dice que es poquito. Por 7, por 4, 840, por 365 días, 306.600. ¿Cuántos años aspira a vivir, José? ¿Cuántos? 70 más. Digamos de 80, digámoslo ahí. Da 24.528.000 minutos. Ahora, desde ahí, a usted si quiere haga eso, alguien quiere que lo vaya haciendo, ¿cuántos días da? ¿Cuántos días da en toda su vida? Y ahí le dan unos cuantos años perdidos. Ahora, solo en una actividad, solo estamos mirando una sola. Ahora, viendo televisión, viendo un partido de fútbol, 2 horas ahí sentado.
¿Ah? O que se va a hacer el ejercicio, que el ejercicio aprovecha, pero el apóstol Pablo le decía a Timoteo, para poco. ¿Ah? Ahora conversar, se va de visita, que se para en la esquina, que se para en la puerta con el novio. ¿Cuánto tiempo se pasa con el novio? ¿Cuántos días da eso? ¿Que pudieron o no pudieron? ¿Cuánto? 18,000. Divídelo por el 365. No, está mal hecho. En ellos 46 días. También está mal hecho. ¿Cuántos han vivido 3 años? Pues ese por ahí da. 3 años perdidos. Póngale, mismo. En solo eso. Ahora, como le digo, súmele el tiempo que se la pasa hablando con los amigos, visitando a la novia, porque eso es todos los días. ¿Ah? Durmiendo más del tiempo, porque que duerma 10 horas, ya son por lo menos unas 3-4 horas más ya está perdiendo ahí. ¿Sí se da cuenta cuánto tiempo está perdido? ¿Sí o no? Es que el problema es que cuando usted no dice, por ejemplo, cuando el papá le llama la atención a la hija, que ya entre, es que solo es un ratito. Que uno como vive al día un ratito, pero si pone usted a ver eso, te da cuenta cuánto tiempo ha perdido. Y ese tiempo es oro. Y eso le hace falta. Y ahora multiplique, ahora 3 años de trabajo, ¿cuánta plata es? ¿Ah? Póngale un promedio de, pues no sé, 1 millón mensuales, 36 millones de pesos. Que ya de viejito le serviría esos 36. ¿Sí o no? Cuando uno más necesita, ¿sí se da cuenta? Por eso es que hay que vivir con inteligencia. Lo que está diciendo es, dése cuenta, sea sabio. Viva con sabiduría. El rey David le decía así: ayúdame, Señor, a contar mis días. Yo lo que le estoy haciendo es cuente los días. Eso que le estoy haciendo, con eso le estoy enseñando a contar sus días. El rey David le decía al Señor: ayúdame a contar mis días de tal manera que yo los viva con sabiduría. Ahora dése cuenta, 3 años, ¿cuánto dinero de repente? Vale la pena pasar metido tanto tiempo en eso. Póngase a estudiar, póngase a hacer, busque actividades que sean más provechosas para usted, que le traigan más beneficios. No pierda el tiempo. ¿Sí estamos claros? Amén. Ahora, hablamos del CAD y todo eso. Mire, el hombre, una manera, porque esto que estamos hablando, como le digo, eso todas las personas lo sentimos, que el tiempo pasa más rápido, es más corto. Y el hombre, en su deseo de darle solución a esa situación, cosa que no la va a poder, como digamos al principio, es voluntad de Dios. Otra de las cosas que está profetizado en la palabra de Dios desde el libro de Daniel es que dice: en el final de los tiempos, ¿qué va a pasar con la ciencia? Un tiempo bien invertido es el tiempo que usted lee la Biblia. Ese es tiempo bien invertido en el que usted estudia la Biblia. Les decía, buen tiempo invertido es todo lo que uno hace cuando es para capacitarse, para aprender. Esa es inversión. Y en el libro de Daniel, los que están anotando para que anoten, capítulo 12, versículo 4, habla también de señales sobre el final de los tiempos, acerca del fin. Y dice que en el final de los tiempos unos andarán corriendo de acá para allá. Le decían, eso se llama afán. ¿Cuándo pasa eso? Cuando ya no tiene tiempo, cuando uno siente que el tiempo que no tiene todo el tiempo, que está corto de tiempo, uno corre de acá para allá, ¿sí o no? Cuando usted le llegaron las 2 y dice, uy, no está la
almuerzo y no he bañado al niño y ya es las 7 de llevarlos al colegio. Corre ahí, corriendo de acá para allá. Porque el tiempo que de pronto se levantó tarde o hizo otras cosas que tal vez debió escoger mejor lo que hacía. Y entonces Daniel dice que en el final de los tiempos la ciencia se aumentará. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, ¿sí o no? La ciencia en estos tiempos se está aumentando, se está acelerando la tecnología, eso está avanzando a pasos agigantados. ¿Y cuál es el deseo del ser humano por aumentar la ciencia, por avanzar en la ciencia? No es otra cosa sino que el tiempo le alcance. Porque estas cosas lo que hacen es supuesta la idea, el deseo que el ser humano tiene con todos esos inventos, con todos estos aparatos, es que economizar tiempo. Por eso usted antes, por ejemplo, que no tenía un teléfono y se le ocurrió una llamada, tenía que ir a buscar a dónde. Ahora usted lo tiene aquí, ya está listo. Es ahorrar tiempo, es el deseo, la idea que tiene el ser humano con la tecnología es hacer las cosas más, aprovechar el tiempo. Pero como lo hace fuera de la voluntad de Dios, no cumple su propósito. Por ejemplo, el computador se inventó con ese deseo de agilizar trabajo. Las máquinas y todo eso, las empresas, para producir más cosas en menos tiempo. Esa es la idea central de toda la ciencia. Por eso el libro de Daniel dice, se aumentará en el final de los tiempos, en el fin de los tiempos, la ciencia. ¿Por qué? Porque los tiempos se acortan, los días Dios los va a acortar, ya lo estamos viendo, que los días son más cortos. Y entonces el hombre busca darle solución, como siempre, pues el hombre busca solucionar sus problemas. Pero como lo hace sin Dios, le decía, el resultado es lo contrario. Porque ¿para qué ha servido la tecnología? No para aprovechar más el tiempo, sino para perderlo más. Para perderlo más. Entonces, baja la aplicación y ¿cuánto tiempo se pasa? Otra, jugando un juego de eso en el celular. En lugar de eso, ese tiempo invertirlo en estudiar. Estudie, vaya, la materia que le está yendo mal, estudie, busque un libro, lea, investigue. O si le está yendo bien en todo, capacítese en lo que pueda. Lea la Biblia. Ore, tiempo bien invertido. El tiempo de la oración es una inversión de tiempo. Que le van a traer, que eso sí le trae resultados, que eso sí le trae beneficios al futuro. Y no solamente, como les decía en la predicación, no solamente el futuro aquí en la tierra, sino, mire, les decía, cuando uno vive de esa forma, se comporta de esa forma, invirtiendo el tiempo, no gastando el tiempo, sino invirtiendo, el beneficio general después de años es que el tiempo le va a sobrar, va a tener mucho tiempo libre. Y entonces cuando uno hace una buena inversión del tiempo, cuando el ser humano invierte bien su tiempo mientras vive en la tierra, va a tener tanto tiempo, esa inversión le va a dejar tanto beneficio de tiempo. ¿Sabe qué? ¿Qué va a pasar? Que entonces va a tener la vida eterna, porque la vida eterna es tiempo. ¿Sí me está haciendo entender? ¿Sí o no? Va a tener por la eternidad tiempo para vivir. Y entonces, ojo con eso. El resultado, les decía, es el contrario. Entonces, ¿qué se quiere? Escoger bien. Escoja bien. Piense bien, como dice en esta versión del lenguaje actual, se lo vuelvo a leer. Dice,
perdió. El 15 era, ¿no? Vivan como gente que piensa lo que hace. Hoy una persona me dice, pastor, tengo la posibilidad de ir a un entrenamiento de un deporte o ir a la iglesia, ¿qué me aconseja? Yo no le dije ni ve allá ni ve acá. Le dije, como ya me había dado el tema, le dije, piensa qué es lo que más resultados o dividendos o beneficios te va a traer. Si tú, pues si James me llama y me dice, pastor, voy a entrenar, y yo digo, vaya a entrenar. De esos que tiene la gran vida que tiene. Pero pues si usted solamente es para divertirse un rato y tiene comprado con la iglesia, digo, venga, que acá le va a dar más beneficios venir a la iglesia, va a tener más beneficios que usted se congregue, que vaya a entrenar, ¿para qué? Y que pueda ser Michael Jordan o Phil Básquet o otro así, un futbolista famoso, ¿sí? Mire, por eso le decía, pues, allá no tiene futuros, a no ser que sea pues la maravilla para la iglesia de deporte, y ve usted que tiene futuro, hágale por ahí. Si ve que eso le va a dar resultados más adelante y le va a proporcionar un buen futuro y va a tener unos buenos beneficios de eso, hágale. Pero si usted dice, no, solo es por un rato, no le bote corriente a eso. No pierda el tiempo. Busque otra cosa que le deje mejores beneficios. Busque otra cosa, se trata de escoger. Aprenda, debemos volvernos hábiles en identificar gasto de tiempo e inversión de tiempo. ¿Qué actividades son gastos de nuestro tiempo? ¿Qué actividades implican una inversión de nuestro tiempo? Y escoja siempre lo que sea la inversión. ¿Amén? ¿Sí o no? Les decía a Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, porque Timoteo era joven. Entonces les decía, por ejemplo, si a mí me dice James, me pregunta si va a entrenar o no, pues yo digo, vaya. Pero, por ejemplo, Timoteo era un siervo de Dios.